Bueno, vamos a comenzar. La clase está a las 2 de la tarde, no a las 2:15. Será colocarle falla a los otros cuatro la primera hora. Yo no los estoy escuchando, no sé si me están hablando. Pero si me están escuchando, podemos empezar entonces. Compartir esto. Ok, me informan si están viendo la presentación. Sí, señor. Lady Vanessa, ¿me estás escuchando? Sí, profe, ¿se me escucha? Profe, No, no escucho a nadie. Debe buscar la gente de sistemas porque... Pero tú si me escuchas, escríbeme por el chat, Lady, si me estás escuchando. Ok, esperen un momento, por favor.
Ya va, un momento. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? No escucho a ninguno, estoy esperando que lleguen los técnicos. Ah, ok. Si no, me sentaré ahí en el computador. Sí, el problema es que yo no escucho a ninguno. Ustedes parece que me escuchan todos bien, pero yo no los escucho. Buenas tardes. No recibo nada de ellos, no los puedo escuchar a ningún estudiante. Ellos me escuchan bien a mí, pero yo no los escucho. Laura, por favor, ¿puedes hablar? Hola, profe. Ahora sí, te entiendo. No, tranquilo, profe, no pasa nada. Pero ¿por qué le quitan todo el volumen? Tranquilo. Bueno, era una tontería, no tenía volumen y yo no me había dado cuenta. Qué pena, hice... Tranquilo, profe, a cualquiera le pasa. Bueno, fíjate, ni siquiera me había percibido que era que le habían quitado todo el volumen. Ok, continuamos hoy con un nuevo tema y entramos entonces a la parte del marco referencial, ¿no? O algunos lo llaman marco de referencia, y hay una serie de opiniones en cuanto al marco. Algunos autores hablan solamente de estado del arte, otros hablan de marco teórico, y particularmente a mí me gusta llamarlo marco de referencia, porque ese marco de referencia abarca otros marcos más. Vamos a revisar esta presentación, vamos a darle una herramienta y este marco referencial también se va a incorporar al trabajo que ustedes están haciendo. Pero hasta el momento solamente tengo a 4 estudiantes, Paula y su compañero y ustedes 2. O sea, están faltando 2 personas. Pero vamos a comenzar. Entonces, según Bernal, que es uno de los autores de metodología de investigación, todo trabajo de investigación, todo proyecto de investigación, propuesta o desarrollo de investigación, pues se debe fundamentar en un conocimiento existente. O sea, si nosotros vamos a trabajar sobre mercados campesinos, es porque ya también hay un conocimiento
sobre lo que son los mercados campesinos. Si vamos a trabajar con pérdida de nutrientes en los suelos, pues hay conocimiento sobre lo que es el tema. Entonces, es revisar, ese marco de referencia es ver qué se ha escrito sobre el tema que nosotros, perdón, déjenme quitarme esto que ya estoy solo, sobre el tema que nosotros vamos a tratar en la investigación. Y nosotros, a partir de lo que existe escrito, de lo que se haya investigado, pues nosotros debemos asumir una postura, una posición en cuanto a lo que vamos a hacer en ese tema. Es así que cuando uno empieza a revisar, pues si vamos a hablar de pérdida de los nutrientes, vamos a revisar qué se ha hecho al respecto, qué estudios existen sobre pérdida de nutrientes. Realmente es relevante hacer el estudio, entonces vamos a revisar si hay algún estudio que hable sobre pérdida de nutrientes de los suelos en los municipios que nosotros hemos definido o en el área geográfica que se ha definido para el trabajo. Por eso es importante siempre que todo trabajo de investigación se haga dentro de un marco de referencia que nos dé un conocimiento previo de los temas que queremos tratar. Y los tres temas que se están tratando acá, que si mal no recuerdo, uno es mercado campesino, el otro es pérdida de los suelos y creo que hay algo de despoblamiento rural. Son temas sobre los que existe información y que nosotros debemos revisar para ver cómo lo enfocamos. Esa revisión empieza desde que uno tiene la idea. Porque cuando uno tiene una idea, uno tiene que revisar qué se ha hecho sobre esa idea. Y en función de las revisiones que uno hace, es que empieza entonces uno a definir en la propuesta de investigación, a saber qué es lo que no se ha investigado, qué hay que reforzar, si hay alguna teoría que hay que validar o que hay que refutar, qué aspectos de ese tema no se han estudiado. Entonces, todo ese marco de referencia va a servir para eso. Además que va a servir para sentar toda aquella teoría sobre la cual nos vamos a basar para realizar la investigación. También nos va a dar todos los conceptos que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación o que nosotros podemos adaptar a nuestro trabajo de investigación. Entonces, tener ese marco de referencia es saber qué conocimiento hay sobre el tema en el cual nosotros vamos a desarrollar la investigación. O sea, sí, dice, Bernal dice que es la fundamentación teórica. Él le agrega la palabra antropológica, pero nosotros vamos a quedar por esa parte de fundamentación teórica, en la cual nosotros vamos a desarrollar el estudio. Para Bernal existe entonces un marco filosófico antropológico que es la posición que nosotros asumimos como investigador o la posición que como humanos asumimos de usted. El marco teórico y otros marcos que los contemplan. En realidad, nosotros vamos a trabajar solo con tres tipos de marcos. Vamos a tener como título de este capítulo, que sería el capítulo 4, marco de referencia o marco referencial. Y vamos a trabajar con algo que se llama antecedentes de la investigación o lo que algunos autores llaman estado del arte. Vamos a trabajar con el marco teórico y vamos a trabajar con el marco conceptual. Dependiendo del tipo de trabajo, yo creo que en el caso de ustedes no aplica mucho. Podemos trabajar con un cuarto marco, que es el marco legal. O podemos abrir otros marcos. Pero lo que les voy a solicitar para la propuesta es un marco de referencia que está dividido en tres partes.
marco de antecedentes, también, como les dije, conocido como estado del arte, marco teórico y el marco conceptual. No vamos a hablar mucho de este marco filosófico antropológico. El marco teórico, que es uno de los marcos que vamos a trabajar, pues la fundamentación teórica del tema. O sea, ¿por qué vamos a hablar de la degradación del suelo o de la pérdida del suelo? ¿Cuál sería la fundamentación teórica de eso? Entonces pudiésemos decir que la fundamentación teórica es la conservación del ambiente. Entonces, todas aquellas teorías relacionadas con la conservación o la protección del ambiente vienen a constituir el marco teórico de ese trabajo. Pero también pudiésemos hablar que el marco teórico está constituido por esta corriente que venimos escuchando ya desde hace más de 30 años, de lo que nosotros llamamos desarrollo sostenible. Y pudiésemos asociar ese desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible que están fijados para el año 2030. Entonces, hay una fundamentación teórica de la cual parten los trabajos, igual los mercados campesinos. ¿Cuál sería la fundamentación teórica? Quizás podríamos hablar de la parte de comercialización, pudiésemos hablar de lo que son los mercados en general. O sea, hay una teoría ya escrita sobre eso, en la cual se insertan los mercados campesinos. Y si hablamos de lo que es el despoblamiento rural, pues ahí también pudiésemos hablar entonces de todo aquello que tiene que ver con las migraciones, con las teorías que se han escrito respecto a los movimientos migratorios. Entonces, tener ese marco teórico es tener una fundamentación teórica de la cual nosotros partimos. Quizás en estos casos no vamos a tener una escuela o no vamos a tener un enfoque específico o una teoría específica, pero vamos a tener unas bases teóricas que le dan fundamentación a la investigación. O sea, no podemos hablar de la pérdida de nutrientes en los suelos sin asociarla a las bases teóricas de lo que es la conservación de suelos, que a su vez puede estar asociado a lo que es la conservación del ambiente. O algunos estudiosos no hablan de conservación del ambiente, sino de protección del ambiente. Y algunos no hablan del ambiente, sino del medio ambiente. Entonces, por allí hay cómo respaldar la investigación con algo teórico. Entonces, tenemos que buscar de qué habla todo el tema de conservación del ambiente y que busca la conservación del ambiente, y allí seguro vamos a conseguir algunos puntos relacionados con los problemas que afectan al ambiente. O quizás, en lugar de hablar de bases teóricas de la conservación del ambiente, pudiésemos hablar también como base teórica de la degradación del ambiente en general, o del impacto de las actividades humanas al ambiente, o estaríamos hablando de impactos ambientales. O sea, tenemos teoría de la cual partir para nosotros llegar al tema específico que queremos. Si vamos a hablar de mercados campesinos, pues vamos a fijarnos en las bases teóricas de lo que son los mercados en general, y cómo surgen luego estos mercados campesinos. Para que haya mercados campesinos, pues ha existido mercados, y los mercados tienen una data antigua. Los mercados están, bueno, desde prácticamente que el hombre existe, cuando empezó a intercambiar productos. Entonces, se ha escrito sobre mercados, y partiendo de esa teoría de mercado, nosotros llegamos a ver lo que son los mercados campesinos.
Igual, cuando hablamos de despoblamiento, pues busquemos las bases teóricas que nos hablan de la migración del campo a la ciudad. Sobre eso se ha escrito mucho y hay libros y teorías. Entonces, hay un respaldo teórico para hacer la investigación. Lo otro que realizamos es, fíjate lo que nos dice Bernal, hablando del marco teórico. Él dice que el marco teórico no es un resumen de todas las teorías que se hayan escrito sobre el tema objeto de investigación, no es un resumen. El marco teórico es donde nosotros vamos a explicar brevemente en qué nos estamos fundamentando para hacer la investigación. O sea, ¿qué bases teóricas hay de ese tema? ¿Qué bases teóricas existen sobre ese tema? Entonces, generalmente, lo que nosotros hacemos es una revisión de lo que se está investigando o de lo que se ha investigado sobre nuestro tema. Y de ahí pueden surgir los planteamientos del marco teórico. Entonces buscamos qué se ha hecho sobre el mercado campesino y seguro que cuando estemos revisando lo que han hecho sobre el mercado campesino, vamos a conseguir un marco teórico, un marco de bases teóricas donde se describe o nos expone esa teoría que fundamenta todo el desarrollo de investigación sobre marcos teóricos. Bueno, digo, la pérdida del suelo pues, puede tener varias bases teóricas, porque puede partir de cuando hablamos de temas de conservación del ambiente, que están asociados a degradación del ambiente o impactos al ambiente por actividades antrópicas. Entonces, todos los tres temas que ustedes están haciendo, todos tienen bases teóricas. Por supuesto, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar los planteamientos principales y, de ser posible, nosotros vamos a hacer un índice de ese marco teórico. Es decir, eso se conoce en investigación según Hernández Sampier y las otras personas que siempre han escrito libros con él, pues eso es lo que conocemos como vertebración. Vertebración es hacerse un índice de las teorías. Pero si vamos a hablar de la conservación del suelo, entonces, ¿qué es la conservación del suelo? ¿Cómo han desarrollado eso? ¿O eso cómo está asociado con el desarrollo sostenible, que es una de las teorías que se está manejando actualmente? Entonces, tiene que ver el desarrollo sostenible con la conservación del suelo y tiene que ver esa conservación del suelo con los problemas que afectan al ambiente. ¿Y cuáles son esos problemas que afectan al ambiente? Hasta que nosotros llegamos a la parte del tema que estamos investigando, que es la pérdida de suelos. Pero esa pérdida de suelo podemos decir que se fundamenta en conservación de suelos o que se fundamenta en la parte de desarrollo sostenible o que se fundamenta en la parte de conservación ambiental. O sea, hay varias teorías que nos van a dar como la base para nosotros poder desarrollar nuestro tema de investigación. Generalmente, hacer un marco teórico y hacerlo bien nos permite, en primer lugar, conocer el estado de conocimiento sobre el tema que vamos a tratar o sobre el tema que vamos a revisar en nuestra investigación o sobre el tema que estamos proponiendo para el desarrollo de una investigación, que es nuestro caso. Además de eso, nos va a permitir documentar la importancia de realizar el estudio. Nos va a orientar sobre tópicos relevantes del tema que nosotros estamos tratando en la investigación. Además de eso, nos puede permitir identificar quién o quiénes son los autores más importantes que han escrito sobre ese tema. Identificar las bases de datos en las que se están publicando resultados acerca de ese tema.
y nos va a servir también para describir y formular los problemas de investigación. Por eso nosotros siempre iniciamos este espacio conociendo cómo nosotros revisamos literatura, cómo revisamos las bases de datos, donde se haya escrito sobre el tema que queremos investigar. Entonces, fíjense, hay algunos temas donde hay abundante información, hay otros temas donde hay escasa información, pero esto de escasa entre comillas, porque esto de la era digital en la cual nosotros, en la que estamos viviendo y en la cual ustedes nacieron y se han desarrollado, pues permite la circulación de información a nivel mundial. Entonces, lo que se está haciendo por allá en Japón, acá podemos saberlo, o lo que se está haciendo acá en Villavicencio lo pueden conocer por allá en Australia. Entonces, hay un flujo de información, entonces nunca podemos decir, no, profe, es que yo no conseguí información del tema. Hay tal caso, un caso de ustedes donde dijeron que no había información, y uno se mete a googlear con las palabras clave de los temas que estamos tratando, y consigue toda la información que uno decía que no existía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque actualmente es poco probable que nos encontremos con esos casos donde la información sea escasa. No, sí hay mucha información. No voy a decir que no, de repente no se pueda plantear una investigación donde no haya nada que se haya hecho antes. Es posible. Pero vamos a encontrar ideas sobre ese tema en otras publicaciones o en otros temas de investigación. Entonces siempre tenemos que buscar esa relación. Si no hay ninguna teoría escrita, pues tenemos que ver los fragmentos o las partes que puedan mencionar ese tema en distintas publicaciones e ir nosotros mismos ensamblando unas bases teóricas. Para ello, pues, verdad es uno de los que dice que hay que asesorarse con expertos. Si ustedes van a trabajar entonces con el problema de degradación, de pérdida de nutrientes en los suelos, pues vamos a ver en la facultad qué profesores pueden tener información de eso. Quizás un Reinaldo Ortiz me pueda decir algo, quizás un Yuri Daniel o un Mario Fernando me puedan dar orientación sobre cómo investigar o cómo conseguir información de degradación de los suelos, específicamente de pérdida de los suelos. Si vamos a hablar del tema de mercados campesinos, bueno, vamos a preguntarle a los profesores de marketing o a los profesores de agroempresa o de productividad que conocen sobre ese tema. También podemos revisar no solamente con profesores del programa, podemos buscar profesores en otras facultades e incluso en otras universidades o en bibliotecas podemos preguntar también qué se ha hecho sobre el tema. Realmente no existe una guía así concreta como para decir, como que nos digan cómo vamos a hacer el marco teórico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo que existen son las pautas. Pues por supuesto lo primero que debemos hacer es revisar libros, textos, artículos, reportes, revistas, publicaciones, boletines, congresos, donde se haya hablado algo de ese tema. Si vamos a la parte del problema de los suelos, pues vamos a revisar las actas agronómicas, vamos a revisar congresos sobre conservación de suelos, vamos a revisar eventos, vamos a revisar revistas de agronomía o revistas de conservación del ambiente, vamos a revisar trabajos de investigación para nosotros ir estableciendo cuáles son nuestras bases teóricas. Y allí tenemos que ser muy cuidadosos con la información que tomemos, porque toda información que se tome,
que no sea nuestra, pues debe ser debidamente citada o referenciada. Para ello, ¿dónde acudimos para hacer esas revisiones? Pues en primer lugar a las bibliotecas y luego a las bases de datos. La biblioteca CalCRAE nos ofrece, además de una serie de publicaciones digitales, nos ofrece una serie de bases de datos, algunas en inglés, pero que igual nosotros podemos buscar en ellas algunas cosas en español. Pero además de eso tenemos que aprender a manejar, incluyendo las bases que están en inglés. Para eso ustedes tienen como 6 espacios de inglés y se entiende que ya en el quinto semestre deberían estar como en el quinto espacio académico de inglés y deberían manejar mejor esas bases de datos. Pero igualito, ¿cuál es la primera base de datos que se busca? Google Escolar o Google Académico. Entonces, en Google Escolar, Google Académico, nosotros teniendo palabras clave o el tema que queremos investigar, pues vamos a conseguir mucha información. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues meto primero mercados campesinos, después puedo poner mercados campesinos en Colombia, después puedo colocar mercados campesinos en el Meta, e incluso puedo llegar a colocar mercados campesinos en mesetas, a ver qué me sale. Y seguro voy a tener una base de datos bien grande. Y allí, realizando esos estudios, entonces yo puedo revisar qué enfoque teórico, qué base teórica o qué teoría me puede servir como fundamento para desarrollar mi investigación. Entonces, una vez que hacemos esa revisión, pues vamos a tener o vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema. Vamos a revisar entonces las investigaciones que se han realizado y podemos incluso conseguir las investigaciones que se están haciendo actualmente. Vamos a revisar los objetivos y las hipótesis, la metodología, los resultados, cómo se han hecho esos estudios. De repente alguna metodología usada me sirva para mi estudio, pero voy a conseguir allí las bases teóricas, voy a conseguir orientación de cómo, orientación que me sirva para desarrollar mi investigación. Por eso es fundamental el marco referencial. Es súper importante. Sin un buen marco referencial, pues quizás nuestra investigación no sea exitosa. Entonces tenemos que tener un buen fundamento teórico del tema que voy a conversar, del tema que voy a investigar, que voy a debatir, a discutir. Asimismo, haciendo esta revisión, pues vamos a ver cuál es la relevancia del tema. ¿Qué tanto se está hablando de la pérdida del suelo? ¿Será relevante todavía eso o no es relevante? Pienso que es un tema que sigue siendo relevante, porque uno de los problemas que estamos afrontando en el planeta es que estamos acabando con todos nuestros recursos. Y si acabamos con los suelos, ¿dónde podemos producir? ¿Dónde vamos a producir nuestros alimentos si ya no tenemos suelos? ¿Qué hacemos con nuestras actividades? Cuando todas nuestras tierras estén estériles, ¿dónde vamos a cultivar? ¿O dónde van a pastorear los animales? ¿O dónde se van a alimentar? Para que exista esa cadena productiva, para que haya alimentos, para que haya seguridad alimenticia. Entonces ya hay países con grandes extensiones de tierras infértiles, de tierras desérticas, que ya no sirven para nada. Entonces es importante, claro que es súper relevante el tema de la pérdida de suelo. Es relevante el despoblamiento rural, pues sigue siendo relevante, porque si la gente se va del campo, ¿quién va a cultivar? ¿Dónde vamos a obtener los alimentos? Y si es relevante los mercados campesinos, sí, más actualmente con esta pandemia, donde el productor ha tenido que salir a vender sus productos. Entonces, ¿cómo mejoramos esos mercados? Es un tema relevante. Los tres temas son muy relevantes.
Entonces, haciendo esa revisión también vemos las posturas y los enfoques que abordan el tema, pero también podemos revisar los instrumentos y las técnicas utilizadas en esos estudios para llegar a resultados. ¿Y cuáles de esos instrumentos o técnicas me sirven? Entonces, ¿cómo podemos construir ese marco teórico? ¿Cómo redactamos ese marco teórico? Pues primero tenemos que tener unos resultados de revisión bibliográfica. Una vez que tenemos esos resultados, debemos proceder a integrar las ideas de todo eso que investigamos, a empezar a integrar todas esas ideas en párrafos coherentes y sobre todo integrar los distintos resultados de investigaciones que existen y que nos ayuden en el desarrollo de nuestro trabajo. Para ello, pues podemos seguir un criterio metodológico de acuerdo a temas o aspectos que vamos a tratar en nuestra investigación. Entonces, si vamos a hablar de mercados campesinos, pues los mercados campesinos surgen de los mercados en general. Entonces quizás tengamos que primero hablar de los mercados en general para llegar a lo que es hoy en día conocemos como mercados campesinos. Y que no es que los mercados campesinos son nuevos, los mercados campesinos han sido de toda la vida. O quizás fue al revés, quizás estos mercados campesinos dieron lugar a los grandes mercados. Entonces vamos a revisar qué dicen los que han estudiado mercados campesinos, qué teorías ellos utilizan y que nosotros podemos también utilizar. Eso sí, vamos a tener cuidado de que si estamos copiando directamente lo que dicen ellos, pues tenemos que citarlos. Y si estamos interpretando lo que dicen ellos, así sea con nuestras propias palabras, también tenemos que citarlos. En el primer caso sería una cita textual, en el segundo caso sería una cita no textual, porque lo que estamos haciendo es parafraseando lo que hemos conseguido. Luego que empezamos a tener esa integración de lo que hemos conseguido, pues debemos relacionarnos con el objeto de estudio. Si nosotros hablamos primero de mercado en general, pues llega un momento en que tenemos que llegar a lo que son los mercados campesinos. Y revisar nuestro problema de investigación para ver si lo podemos mejorar o si hay alguna modificación que haya que hacerle a ese planteamiento del problema. Y luego entonces que tenemos todas esas ideas integradas, pues sencillamente eso pasa a ser el marco en el cual nosotros vamos a fundamentar nuestro estudio. Vamos a adoptar entonces una teoría de esas que hemos revisado o vamos a adoptar la integración de ideas de varios estudios como bases teóricas de nuestro trabajo. Así que entonces podemos tener una base teórica que indica mercado en general, los mecanismos del mercado, quiénes forman esos mercados, cuál es el mecanismo de ese mercado, hasta llegar a mercados campesinos. Y escribir entonces la fundamentación teórica de los mercados campesinos. Rápidamente, y la idea con esto no es confundirlo, sino que ustedes tengan en mente ya todo esto que hemos dicho es de Bernal. Bernal es un doctor colombiano que ha escrito unos cuantos libros de metodología de la investigación para el área de las ciencias sociales y del cual esas indicaciones que están en la diapositiva ustedes las pueden tomar para construir su marco teórico. Pero tenemos a Lerman, que también es otro autor que ha escrito libros de metodología de investigación, que nos dice, nos habla directamente del marco referencial y divide el marco referencial en varios marcos. Él nos dice que el marco referencial entonces, o que tiene como objeto, pues, darnos o suministrar la información sobre los resultados
de estudios que se han hecho previamente al estudio que nosotros vamos a realizar. Ya por allí entonces empieza a asomar lo que él denomina marco de antecedentes. Además de eso, él nos habla de las teorías de donde se deduce o de donde nosotros podemos generar nuestro tema de investigación, que sería el marco teórico. Y nos habla entonces también de los principales conceptos y definiciones, que es el marco conceptual. Entonces, toda la primera parte que les estaba hablando era del marco teórico. Ya aquí llegamos a Lerma y Lerma me dice, no, es un marco referencial y ese marco referencial se divide en tres marcos. El marco de antecedentes. Vuelvo a repetir que algunos autores lo denominan estado del arte. Eso sencillamente definir los estudios previos que se han hecho al trabajo de investigación. Es como hacer un recuento de esos estudios con un breve resumen de lo que fue ese estudio, de la metodología o de los principales enfoques tratados y de los principales resultados. Eso generalmente lo vamos haciendo en forma cronológica, desde el más viejo hasta desde el más viejo hasta el más vigente. Hasta el más vigente no, eso está mal dicho. Hasta el que se haya generado en este año, por decir algo. Desde lo más viejo hasta lo más nuevo que se haya hecho relacionado con ese tema. Luego, lo que estábamos hablando, la fundamentación teórica sería el marco teórico, y luego, cuando empezamos a definir conceptos, entonces ahí sí ya estamos hablando de lo que es el marco conceptual. Lerma también nos dice que es importante, a veces dependiendo del tipo de estudio, que se describan aspectos del lugar donde se está haciendo la investigación. Es decir, los aspectos físicos geográficos, los aspectos demográficos del sector, del municipio, y eso pasaría a ser lo que llamamos marco teórico, marco demográfico. Es decir, describir un poco el sitio donde se va a realizar la investigación. Quizás si también empezamos a narrar la historia de lo que ha pasado en esos sitios, dependiendo del tipo de investigación, pudiéramos tener un marco histórico o pudiéramos tener el marco demográfico, geográfico, cuando combinamos todo lo que tiene que ver con datos de población con lo que tiene que ver con aspectos físicos del lugar. Son marcos que se pueden colocar de acuerdo a la relevancia que estos puedan tener en la investigación. O sea, de repente, si vamos a hablar de problemas de pérdida de nutrientes en dos municipios, pues es importante conocer un poco esos municipios, si son municipios rurales, qué actividades se desarrollan, porque eso me va a dar información para el desarrollo de mi investigación. Por lo menos me va a dar pista o me va a dar ideas de lo que ha pasado allí en esos territorios y por qué se está presentando esa pérdida de nutrientes. Hay otros marcos como el legal, cuando una investigación está muy asociada o muy relacionada con normas, con leyes, con decretos. También pudiéramos, bueno, de allí en adelante se pueden sacar varios marcos. Nosotros, en la propuesta, como les dije hace rato, capítulo 4 se va a llamar marco referencial o marco de referencia. Por favor, tomen nota de eso. Y estaríamos hablando del 4.1, que sería entonces el marco de antecedentes,
estaríamos hablando del 4.2, que sería el marco teórico, y estaríamos hablando del 4.3, que sería el marco conceptual. Esos son los tres marcos que vamos a hacerle a nuestra propuesta de investigación. Vamos a pasar unas cosas acá. Hay algunos autores que dicen, no hablan de marco referencial, sino van directo a decir estado de los conocimientos. Eso se está utilizando también mucho. O sea, en lugar de estar hablando de marcos, hablamos solamente cuál es el estado del conocimiento del tema que vamos a tratar. Otros hablan solamente de estado de arte, que es prácticamente como referirnos a los antecedentes, y otros solamente llaman a eso marco teórico. Nosotros vamos a trabajar entonces, vuelvo a repetirlo, y algo de insistencia en esto, es con el marco referencial, o que también pueden llamar marco de referencia, y con los tres marcos que ya les dije. Para obtener eso, bueno, Nelma vuelve a repetir la importancia de la revisión bibliográfica, que es lo que vamos a considerar en esa revisión, que vamos a tocar, por ejemplo, si vamos a hablar de degradación de los suelos, pues no tiene sentido que nosotros estemos revisando qué pasa con los mercados campesinos, porque eso no tiene nada que ver. Si vamos a hablar de degradación del suelo, pues vamos a buscar estudios sobre conservación de suelos, sobre protección del suelo, sobre prácticas agronómicas, sobre estudios directamente del suelo, de perfiles del suelo. Entonces tenemos que ubicarnos en qué temas vamos a buscar. Vamos a hablar sobre las variables. Si nuestro estudio es sobre la pérdida de suelo, pues ya tenemos una primera variable. La primera variable entonces sería pérdida de los suelos o la degradación de los suelos o pérdida de nutrientes. Entonces, ¿qué vamos a combinar en la búsqueda? Ustedes van a poner en Google pérdida de nutrientes en el suelo y van a revisar qué aparece. Si no lo consiguen así, entonces van a poner degradación de suelos y van a empezar a buscar por degradación de suelos. Buscan primero a nivel internacional, luego buscan a nivel nacional y luego se van a nivel local. Y cuando hablo de nivel local, es considerando el meta como nivel local y luego se van a los municipios o al sector que va a estar estudiando. Tiene una serie de recomendaciones que ustedes pueden referir. Fíjense ustedes, ahí va a estar viendo en esta diapositiva que el ERMA entonces me dice que ese marco referencial puede tener un marco de antecedentes, un marco teórico y un marco conceptual. Los tres marcos que ustedes están obligados a hacer en esta propuesta son estos tres primeros: el marco antecedente, el marco teórico y el marco conceptual. Luego, estos marcos que están acá abajo van a ser opcionales. Si ustedes consideran que es importante incluir un marco geográfico, ustedes lo incluyen. Donde hablan entonces, de las condiciones geográficas, físico-naturales de los suelos, o pueden incluir un marco demográfico que se desarrolla. ¿Qué población está sentada en esos sectores? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Cuáles son las actividades que tienen predominio sobre las otras? O sea, ¿es más ganadero que agrícola o es más agrícola que ganadero? ¿O ambas actividades se dan? Entonces, serían marcos ya solamente de apoyo. Y que por supuesto, pues, serían igual bien valorados a la hora de uno evaluar el trabajo.
ya es un poco lo que retoma aquí Lerman, un poco también lo que dice Bernal, así que no lo vamos a leer. Entonces vamos a revisar esto sí. ¿Cuál es el marco antecedente? ¿Cuál es el primer marco que vamos a desarrollar? Ok, vamos entonces a hablar de antecedentes de la investigación, que como lo dice su nombre, pues son todas aquellas investigaciones anteriormente realizadas a nuestra investigación y que guardan estrecha relación con el objeto de estudio. Son los resultados que fueron encontrados por otros investigadores relacionados con el tema que nosotros vamos a tratar o con temas semejantes o similares al que vamos a tratar. Quizá nosotros, el ejemplo de la parte de pérdida de nutrientes en el suelo, pues es algo bien específico. Quizá nosotros primero tenemos que revisar degradación del suelo o afectación del suelo o impacto que ha tenido el suelo por las actividades antrópicas. Y dentro de eso, de seguro, vamos a conseguir estudios que ya estén muy relacionados con lo que es la pérdida de nutrientes. Vamos aquí a citar o a describir, fundamentalmente, a resumir de qué se trató ese estudio, cuál fue el objetivo, en forma general, cuál fue la metodología utilizada y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de ese estudio. Ustedes tienen aquí en la diapositiva, por ejemplo, un modelo antecedente. Esto fue para una propuesta de investigación sobre agricultura urbana. Entonces, iban a hacer el estudio en la institución agrícola Guacabía y se consiguió un trabajo acá de Graca Vega, Nuri Caterín, etcétera, que fue una tesis de la misma facultad presentada en el año 2019 y uno luego que hace esta correspondiente referencia al trabajo empieza uno a hacer el resumen de lo que se trató en esa investigación y a qué resultados se llegaron. Luego, cuando pasamos a bases teóricas, fíjense, vamos a hablar de agricultura familiar. Ese era el trabajo que estaban haciendo. ¿Cuál es la base teórica? Pues una de las bases teóricas de la agricultura familiar está relacionado con esto que llamamos desarrollo sustentable. Entonces, revisamos qué se habla, cómo surge eso o la relevancia que está teniendo nuevamente la agricultura familiar. Porque esa agricultura familiar en el pasado la llamábamos agricultura de conuco o agricultura de subsistencia. Ahora le pusimos el nombre familiar para darle una mayor connotación y para permitirle que se conozca y que se conozca su trascendencia, su relevancia. Pero ¿en dónde encaja eso? ¿Encaja eso de la agricultura familiar? Pues eso encaja muy bien con el desarrollo sostenible. Entonces, revisemos qué hay de desarrollo sostenible asociado con la agricultura familiar. Y ahí establecemos una base teórica para ese estudio. Y así es lo que ustedes deben hacer con cada uno de sus trabajos. Generalmente ese marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría. Entonces, ahí donde yo les decía, pueden hacer un índice, hablar de desarrollo sostenible, qué se entiende de desarrollo sostenible, cuáles son sus aspectos principales, cuál es su relevancia, y quizás llegamos a un punto donde digamos agricultura familiar como parte del desarrollo sostenible. Y desarrollamos toda una teoría que nos va a fundamentar ese trabajo.
Es más o menos lo que les explicaba con el caso de mercado, de despoblamiento o de pérdida de los suelos. Ustedes tienen en la presentación toda la información, tienen que leer detenidamente la presentación. Aquí solamente estamos dando o revisando algunos aspectos generales. Y luego tenemos el marco conceptual. Y aquí hay que saber diferenciar ese marco conceptual del marco teórico. No es lo mismo. El marco teórico es la fundamentación teórica de nuestro estudio. Y el marco conceptual es las definiciones, los conceptos, las bases conceptuales, o sea, todos aquellos significados precisos de los conceptos principales que vamos a utilizar en el trabajo. Entonces, un marco conceptual se construye con el diccionario de la Real Academia Española o con otros diccionarios importantes, con las enciclopedias y con libros. Si yo voy a hablar de mercado campesino, entonces el marco conceptual es la definición. ¿Qué es un mercado campesino? Pero si para hablar de mercados campesinos voy a hablar de mercado como tal, la palabra mercados, entonces yo voy a buscar qué es mercados. Voy a revisar el diccionario y voy a revisar en los libros que definen como mercados. Cuando estamos hablando del mercado como aquel intercambio de bienes o productos que se dan entre distintas personas o fundamentalmente entre dos partes, entre los vendedores y los compradores, por decirlo en términos más coloquiales. Si vamos a hablar de despoblamiento rural, pues vamos a definir qué es despoblamiento. ¿Qué es despoblamiento rural? ¿Y cuál es la diferencia entre los despoblamientos con migración? ¿Qué entendemos por población rural? Si vamos a hablar de pérdidas de nutrientes, pues vamos a definir primero qué son suelos, porque vamos a hablar de pérdidas de nutrientes en los suelos, pero entonces, ¿qué son suelos? Entonces, la definición, el concepto preciso de lo que son suelos, y luego cuál es el concepto de degradación de suelos, y cuál es el concepto de pérdidas de nutrientes. Si vamos a decir que es por actividades antrópicas, entonces vamos a definir qué es ganadería y qué es agricultura, porque también los voy a utilizar en mi investigación. Entonces es eso. Tenemos un marco de antecedentes que es revisar lo que se haya hecho sobre ese tema, un marco teórico que es la fundamentación teórica del tema, y un marco conceptual que son las definiciones, los conceptos específicos y precisos de los temas que vamos a estudiar. Lo demás, el marco demográfico, ustedes tienen ahí la definición, las características demográficas, y estoy hablando entonces de si estamos hablando de una población rural, de qué asentamientos poblacionales existen en el lugar, qué caseríos o pueblos, veredas, cuántos habitantes tiene ese municipio, si eso es importante para mi investigación. Y podemos referir cuáles son las principales actividades. Por ejemplo, si voy a hablar de pérdidas de suelo, pues será importante conocer qué porcentaje o qué extensión de tierras son ocupadas por la ganadería o cuántas se dedican a la agricultura. Si voy a hablar de despoblamiento rural, pues voy a revisar cuáles son las cifras que tenía ese sector en el último censo, lo que ahora se presume que queden de habitantes en esa zona. Entonces, todos esos marcos los podemos agregar si nosotros consideramos que ellos son relevantes para nuestro estudio. Ok, ya va. El marco geográfico.
Y en términos generales, eso es la parte que ahora van a colocar en el trabajo de investigación. Ok, esto. Ok. Déjenme quitar esta presentación. Acá. Dejar de presentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros estamos revisando una estructura. Vamos a ver si esto lo podemos aquí. Bueno, ni para adelante ni para atrás. Ok, estoy viendo más. Ya va un momento. A todas estas, ¿ustedes escucharon la presentación bien o he estado hablando solo? Bien, profe, se escucha muy bien. Ah, ok, ok. Profe, tiene el micrófono apagado. Yo pensé que era mi internet. Profe, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, señor. Ay, ya un día de esto voy a saludar a esa barra. Le voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque ya uno parece loco hablando solo en un salón. Por lo menos creo que por ahí van a venir 2 alumnos. No sé. Así dice que a partir del 13 de abril van a tener 2 alumnos acá. ¿Y 4 van a estar virtuales? Entonces, este aparatito se supone que debe acercar la pizarra a donde tengo que dar. Y le doy acá. Bueno, esto ni para adelante ni para atrás. Ustedes no van a ver lo que se está escribiendo. No, profe, yo no veo. No alcanzo a ver. No, profe, no se alcanza a ver. Ok, déjame ver. Vamos a darle de y le damos, y le damos, y le damos, y le damos y no funciona. Ay, la tecnología nos está volviendo locos. Vamos a ver, a dar con calma. Le doy a él. Se supone que poner cerca un lado de la pizarra. A ver. Y cerca el otro. Bueno, esos controles parece que ya no funcionan. Pero no importa. Nosotros entonces hicimos un planteamiento del trabajo, que era el capítulo 1, que llevaba 3 partes. Luego hicimos el punto 2, que era la justificación. Luego la parte 3, o el capítulo 3, que son objetivos, que eran objetivos generales y los objetivos específicos. Y ahora el capítulo 4, que se va a llamar marco de referencia. Y ese marco de referencia va a tener 3 partes. Y vuelvo a insistir en esto para que todos queden bien claros.
una parte de marco de antecedentes, una parte de marco teórico y una parte de marco conceptual. Les voy a enseñar ahora una herramienta de las tantas que existen para hacer revisión de la literatura. Cuando yo le digo revisión de la literatura, es revisión bibliográfica, es revisión de todas las fuentes de donde se pueda obtener la información que necesitamos. Ok, denme un minuto para buscar acá un archivo y compartírselo. ¿Se escucha ese sonido? No, señor. ¿El sonido del video no? Ok, no. Miércoles. ¿Se escucha? Sí, señor. Voy a ponerlo desde el principio. Esto lo tiene en el aula virtual. No tiene voz, solamente imágenes. Y luego ustedes lo pueden revisar. Y luego vemos un segundo video y luego vemos la herramienta de la cual estoy conversando.
Connected using Powtoon. Ok, vamos a ver el segundo. Hola a todos. Para continuar con nuestro trabajo, nos enfocaremos en lo que corresponde al marco referencial. Investigación. Buenos días a todos. Hoy voy a hablarles de los antecedentes de la investigación y de la importancia que estos tienen en los estudios. Comencemos. Para sustentar teóricamente un estudio, hay que analizar los estudios previos que aborden total o parcialmente nuestro tema y problema de investigación. Este análisis significa revisar los antecedentes de la investigación. Ahora conoceremos cuáles son las ventajas de sustentar teóricamente a través de antecedentes. En primer lugar, ayuda a prevenir errores cometidos previamente y orienta la realización de nuestro estudio, qué queremos y qué no queremos. No debemos olvidar que amplía el horizonte de todo investigador, evita desviaciones del problema original, conduce al planteamiento de hipótesis y da un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Recuerda que los antecedentes no son la historia del objeto de estudio. Además, los autores de estudios que revises siempre deben estar bien citados. Por último, un esquema previo para la redacción de los antecedentes será de mucha utilidad, muchísima. ¿Cómo se construye un antecedente? Muy sencillo. Solo tienes que seguir estas 5 fases. Revisión. Visita bibliotecas y navega por portales especializados. Detección. Consulta al docente y realiza una selección final de textos. Consulta. Haz una lectura y reconoce las ideas principales. Extracción y recopilación. Elabora fichas textuales de resumen, mixtas y personales. Integración. Usa estrategias de redacción informativa o argumentativa. En este punto debemos plantearnos una serie de preguntas para llegar a comprender la importancia de los antecedentes. ¿Qué metodología empleó el autor o autora? ¿Qué dice respecto del problema investigado? ¿Cuál es el contexto local o internacional del que se vale para presentar la problemática investigada? ¿A qué conclusiones principales se ha llegado? ¿Cuál es el aporte de la información brindada por el autor o autora para nuestro proyecto de investigación? Es hora de presentar los antecedentes. Siguiendo los parámetros conseguirás presentarlos de una manera eficaz y eficiente. Debes presentar la metodología utilizada por autor y los motivos del por qué se optó por ella. La metodología puede ser cualitativa, cuantitativa y mixta. También debes presentar lo que dice el autor acerca del problema de investigación. Esto quiere decir que se debe presentar los temas o contenidos abordados por la fuente leída que ayuden a entender mejor el problema de nuestra investigación. Incluso, se debe mencionar el contexto del que se vale el autor. Puede ser local o internacional. Es importante explicar por qué este contexto espacial y temporal son relevantes para el enfoque que la investigación presenta. También se debe exponer las conclusiones a las que llega el autor. Esto quiere decir que se deben presentar las conclusiones, reflexiones o sugerencias que el autor hace sobre su propia investigación, no sobre la nuestra. Finalmente, se debe comentar el aporte de la fuente a nuestra investigación. Dado que nuestra investigación tiene objetivos y preguntas generales y específicas, es importante explicar en qué medida la fuente leída ayuda a dar respuesta a estas cuestiones. Ello nos ayuda a indicar la utilidad o aporte de la fuente para nuestra propia investigación.
En resumen, los elementos de los antecedentes del problema incluyen el autor o autores del estudio revisado, el año, el título del tema de investigación, los objetivos de la investigación, la metodología, diseño, tipo, población y muestra utilizada, un análisis del marco teórico que el autor utilizó en dicha investigación, las conclusiones y el aporte de dicho trabajo al nuestro. Además, recuerda que debemos priorizar los estudios más recientes y los que fueron escritos o editados por los más expertos en la materia. Tampoco deben tener más de 6 años de antigüedad. En resumen, los antecedentes son importantes porque guían y orientan a nuestra investigación. Debemos seleccionarlos adecuadamente y usar la información conveniente. Espero que te haya servido toda esta información para tu estudio. Nos vemos en próximos videos. Ok, vieron los dos videos, ¿verdad? Sí, señor. Escucharon bien el segundo, es un resumen de cómo hacer los antecedentes. Ahora fíjense, una forma de nosotros hacer revisión y no perder la información es como nos enseñaban por allá en primaria, en secundaria, haciendo fichas técnicas de cada libro. Actualmente, pues hay ya instrumentos digitalizados o matrices o planillas en Excel que nos ayudan a llevar esa información. Yo les coloqué a ustedes en aula virtual un modelo de una planilla para uno cuando uno está haciendo investigación. Rescato algo que dijo en el segundo video. No metan estudios que tengan más de 6 años. Trabajen siempre con los últimos 5 años. Yo no diría 6, yo diría que con los últimos 5 años. O sea, si vamos a revisar problemas de pérdida de nutrientes en los suelos, pues revisemos los estudios que se han realizado desde el 2015 al 2020. Ahora, si no conseguimos en ese periodo de tiempo, pues entonces sí podemos meterle 5 años más y lo hacemos en los últimos 10 años. Y si no conseguimos, pues nos vamos a toda la historia a ver dónde se ha hecho algo de eso, o si se hizo. Pero generalmente busquemos los últimos años. Y si buscamos del año 2016 al 2020, quedémonos con los estudios del año 2020 y 2019, los más recientes. Eso nos sirve para los antecedentes, me sirve para el marco teórico y me sirve para los marcos conceptual o de definiciones. Entonces les voy a mostrar un momento la matriz. Hermano. Ok, ¿me confirman si están viendo esa matriz? Profe, yo no veo. ¿No ve? No, señor.
Ok. ¿Nadie lo está viendo? Bueno, ya va. Pero ya ver. Por favor, me avisan si la ven. ¿La están viendo? No, pero esa clasita no incómoda. Yo tenía ¿Me confirman si ven la matriz, por favor? de ella. Sí, Ok, profe. gracias. Necesitaba Sí. eso. Entonces, fíjense, ustedes empiezan a revisar, ¿verdad? Y van llegando a esta matriz. Consiguieron un artículo o una revista, que es lo primero que van a poner acá, el nombre de los autores. Luego, el título del trabajo. Luego, en qué está publicado. Si es una tesis de grado, ustedes van a colocar el repositorio de la universidad y van a colocar el enlace URL, el enlace para llegar a esa publicación. Si es una revista, van a copiar los datos de la revista. Luego van a poner el año en que está publicado. En esta primera casilla van a colocar un resumen de ese artículo o de esa tesis o de ese trabajo. Van a colocar en esta donde dice fundamento teórico, cuáles son las bases teóricas de ese trabajo. En esta pueden colocar algunos conceptos que ustedes consigan allí y que estén relacionados con el tema que ustedes están estudiando. Y luego en esta otra van a colocar aspectos relevantes del estudio, como por ejemplo cuál fue el objetivo que tenían, cuál metodología utilizaron, el diseño de investigación, qué tipo de investigación era y los resultados en forma resumida. Ustedes van llenando esa planilla y una vez que ustedes lleguen, sí, generalmente nosotros en investigación manejamos una investigación seria, se manejan alrededor de unas 70 referencias. Nosotros en este ejercicio no vamos a llegar a tanto, pero deberíamos hacer 10 referencias que nos sirvan para luego poder hacer los 3 marcos que necesitamos hacer. ¿Cuál es la manera más sencilla porque que se les facilite a ustedes? Pues trabajando con Google Escolar o lo que llamamos Google Académico. Entonces, vamos a revisar un momento el Google Académico y vamos a ir bien. Ok, están viendo entonces Google Académico, ¿verdad? Profe, yo no veo nada. No ve la página web. No, señor. Pero ¿por qué ustedes pueden verla? Y yo sí la puedo ver.
No, profe, no se estaba viendo, se veía una pantalla negra. Ya va, ok. Ah, y ahora tampoco la ven. Ahora sí, profe. Ok, entonces fíjense. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Bueno, necesito como dos pantallas, pero no las voy a tener. Vamos a buscar mercados campesinos. A ver si hay algo. Busquemos de forma general. Ok, fíjense. Metiendo la palabra mercados campesinos, yo tengo alrededor de 141.000 resultados. Esto está para todos los años. Si yo pongo del 2016 para acá, me salen entonces 26.700 resultados, tal como hicimos. Entonces yo tengo que empezar a ver, bueno, vamos a tomar los más actualizados. Este es 2018 y habla de mercados campesinos en Bogotá. Eso me puede servir, está en una revista internacional. Luego tengo acá otro de mercados campesinos del 2019, también me sirve. Por acá tengo uno del 2018, que también se llama Yo Compro Campesino, y me dice una aproximación a las representaciones sociales de los consumidores en los mercados campesinos. Fortalecimiento de negocios en los mercados campesinos. Entonces, este es más reciente, del 2020. Entonces yo puedo, ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Seguro que si empiezo a bajar, ya voy a tener más estudios, ¿no? Y los estudios se me van hacia la parte de Colombia. Todavía no he visto ningún mercado internacional. Fíjate que aquí hay uno de Villavicencio. Pero no estoy viendo nada de mercados campesinos fuera de Colombia. Que pudiese tomar un estudio, vamos a poner acá en Latinoamérica. Fíjense, no me habla mucho de mercados campesinos, sino de mercados, a excepción del primero, pero igual es un trabajo realizado en Colombia. Pero otro me habla de una ecología política, no, las relaciones agrarias, no, el campesinado, no, la mujer campesina, de desigualdades en Latinoamérica. Vamos a ver si conseguimos. Creo que aquí hay uno, que se llama Fortalecimiento de los mecanismos de mercados campesinos. Vamos a abrir ese. A ver si nos. Pero ve, es el trabajo que hicieron acá en Villavicencio.
y fue presentado en enero de este año. Entonces yo tengo acá quiénes fueron los autores. El autor parece que fue Vergara Severo. Aquí está el título y aquí yo empiezo a revisar y a veces me meto en el enlace o en alguna parte y me deja descargar el trabajo para revisarlo. Entonces, no vale la pena buscar en toda Latinoamérica porque casi todos están haciendo referencia a esa colonia. Yo lo que hago entonces es ir tomando todos estos datos y los coloco en mi matriz hasta tener, por lo menos, nosotros vamos a hacer el ejercicio con 10 revisiones bibliográficas. Y en la planilla, pues yo voy colocando los datos y lo que yo voy encontrando de relevancia. Evitamos eso de mercado, vamos a buscar mercados campesinos en Colombia. ¿Verdad? Y ahí consigo todos los estudios. Aquí hay, por ejemplo, canales de comercialización de las economías campesinas en 2 municipios del Meta y Cundinamarca. Ahí me habla de mercados campesinos. Un ejemplo de gestión territorial para el desarrollo. Es un estudio, aquí no me aparece el año, pero lo tengo que abrir para revisar el año. Pero estoy revisando del 2016. Entonces, todos los estudios más recientes y voy llenando mi planilla. Ya cuando tenga la planilla, entonces yo puedo empezar a hacer mis marcos. Y empiezo con el marco de antecedentes y voy citando en forma cronológica desde el más viejo que tomé al más reciente. Entonces vamos a suponer que el más viejo fue del año 2018, pero yo cito primero los trabajos del 2018. Como es un marco antecedente, yo empiezo cada antecedente, yo pongo primero el título del trabajo, pongo si es una tesis pongo los autores, el título, si es una tesis de grado o si es un artículo de una investigación o si es un acta de un evento, como si estuviera haciendo una bibliografía, pero voy a empezar fundamentalmente con el título o con los autores. Y después de eso, entonces yo voy a presentar mi resumen y para eso tomo lo que he estado escribiendo en el formato, en la matriz. Tienen que tener mucho cuidado con la información que van a ir vaciando en la matriz, porque si la toman textualmente tienen que poner el número de página de donde lo están tomando. Si lo están parafraseando no hay problema porque ustedes van a citar solamente al autor. Y con eso yo voy construyendo mis antecedentes y deben tener 10 antecedentes. Luego, con esa misma matriz, ustedes revisan la parte de fundamentación teórica y ustedes revisan, por ejemplo, cómo las teorías que hay en esos estudios y cuáles les sirven a ustedes. Y se hacen un índice de esa teoría. Igual, la información que van a tomar, tienen, así ustedes estén interpretando o parafraseando lo que dicen esos autores, tienen que hacer la referencia. Y si toman cosas que son textuales, tienen que hacer la cita textual, que incluye el número de página. Entonces, esa matriz sirve para construir todos los marcos. Usted primero llena la matriz y después empieza a redactar los marcos. ¿Cómo va a escribir ese marco teórico? En forma cronológica y que cada párrafo se vaya enlazando, vaya siendo coherente con el anterior. Fíjense, voy a mostrar una matriz que se llenó para un estudio.
Déjame primero, no se las puedo mostrar, perdón. No se las puedo mostrar porque eso está en un disco externo y no lo tengo acá. A ver, o creo que sí, el correo. Déjenme revisar un momentito el correo. Para ver si... Un momentito. Ya va, un momento. Ok, ¿están viendo esa matriz? ¿Me escuchan? Por favor, me... Sí, profe. Ok. Bueno, necesito saberlo, como yo no estoy allá, necesito saber. Fíjense, Sí, profe. ustedes ven aquí esto como hormiguitas, ¿verdad? Pero esto es una matriz que se utilizó. Déjame ver si puedo ampliar. Pero fíjense, esto fue una matriz que utilizamos para un proyecto que estamos terminando en Bogotá. Entonces uno empieza por los autores, el título, de dónde se tomó esa información, el año, hace el resumen, el fundamento teórico. Aquí íbamos a unos aspectos muy puntuales, conceptos asociados a lo que era el pensamiento basado en riesgos y la metodología para gestión de riesgos, la gestión integral y el enfoque a procesos. Entonces uno iba vaciando y en función de eso luego uno escribía el artículo correspondiente, las bases teóricas.
O sea, esta matriz sirve para muchas cosas. Sirve para hacer todo el marco de referencia. Marco de antecedentes, marco teórico, marco conceptual. Sirve para cuando ya uno está escribiendo los resultados. Sirve para la parte de diseño metodológico. Sirve para escribir el artículo científico, porque cuando hace uno un trabajo, uno no se puede quedar en el trabajo. Hay que ir a la divulgación de ese trabajo. Entonces hay que escribir una ponencia, hay que escribir un artículo para mandar a revistas, y para escribir eso nos piden que haya una revisión de literatura. Entonces, si ya la tenemos hecha, por supuesto que aquí hay más de 10, ¿no? Aquí hay muchos más de 10. En esta sola matriz hay 26 y cada uno de los investigadores hizo una matriz de 30 y éramos 4. Revisamos 120 trabajos para poder sacar adelante esta investigación. Entonces, esa herramienta o esa matriz no es la única. Ustedes pueden construir una más sencilla o pueden revisar los libros de metodología, sobre todo el de Hernández Sampieri, y van a conseguir allí también unas matrices que pueden utilizar. ¿Qué es lo importante? Que lo que ustedes están llenando en esa matriz, luego lo puedan vaciar en el trabajo de investigación. ¿Cómo? Primero, los antecedentes. Escriben 10 antecedentes. Luego, el marco teórico, en función de estos mismos que han revisado. Y si ustedes creen que le faltan, pues ustedes van agregando más trabajo a la matriz. Y tienen el marco conceptual. Entonces, en cada revisión que hagan, ustedes tomen aquellos conceptos que pueden utilizar en su trabajo. Tampoco me van a escribir un libro. Las referencias no tienen que ser muy extensas, pero por favor les agradezco las citaciones. Olvídense de que cambiando un verbo, cambiando una palabra, yo ya no tengo que citar. No, eso sigue siendo plagio si no lo citamos. Así yo lo estoy interpretando en mis propias palabras, hay que decir cuál fue el autor de donde yo estoy tomando eso. Y si lo cito textualmente con puntos y comas, como lo presenta el autor, pues tengo que hacer una cita textual de acuerdo a lo que dicen las normas APA. Ok. ¿Preguntas al respecto? No, señor. Ok. Ustedes todos están claros que ustedes el día, ya les voy a decir, el día 19 de octubre tienen que entregar la segunda parte del trabajo. Y están todos claros en que tienen que entregar el primer capítulo corregido, que van a entregar el segundo, que es justificación, que van a entregar el tercero, que son objetivos, y que van a entregar el cuarto, que es marco referencial, y el que vamos a ver la próxima semana. También les he dicho y me he cansado de decírselo, las tutorías son los lunes de 2 a 5 de la tarde. Ustedes me escriben por WhatsApp y yo les digo qué disponibilidad tengo, porque hay otros estudiantes que en la medida en que los estudiantes me llaman, les voy dando un tiempo a cada uno. Y si requieren una tutoría fuera del día lunes, igual me tienen que escribir y me tienen que indicar cuándo ustedes tienen disposición para ver si yo tengo también disposición y los puedo atender por un rato. Eso sí tiene que ser previa planificación. Así de que me llame el profesor, ¿me puede atender en una hora? No. Tiene que ser por lo menos un día antes, ¿no? Esto para uno poder sacar el trabajo.
Y yo creo que y ese capítulo porque bueno, hoy ¿debo estar bien? Sí, el niño. Van para la revisión jurada y tienen que hacer primero porque Por eso. ellos no van a Sí, decir vieron desde hace un mes ya. pueden llamar y te van a explicar. No vas a llamar nada. Ah, no, pero también tienen poder dirigir. No, pero para que hagan el ejercicio, ustedes necesitan que hagan. Hay algunos que No sé si yo creo que ellos tienen que tener. Yo, o sea, ellos tienen un trabajo avanzado, pero yo les estoy haciendo profesión que no les he terminado. De verdad que no. se aprobaron. Ok, bueno, ya me voy a terminar. Disculpen la interrupción. Bueno, lo que estaba haciendo era un recuento y pidiéndoles por favor que las dudas no las dejen para la última semana, que el día de la entrega no hay más plazos, que la entrega es a las 2 de la tarde y que a las 2 es, hasta las 2 de la tarde es el plazo del día 19 de entregar el trabajo. Entonces, por favor, no se olviden de continuar el trabajo. Yo no los he molestado con entregas semanales, sino que les estoy haciendo una entrega por todo el corte. Si la semana que viene vemos un punto, se incorpora. Si no, lo dejamos para el tercer corte. Y lo otro es que la semana que viene probablemente tengamos un taller, que es la otra parte de la nota. Entonces, posiblemente sí. Ustedes tienen 50 y 50. Ustedes tienen 50 puntos por el trabajo y 50% y 50% por un taller que vamos a hacer la próxima semana. Si tienen alguna otra aclaratoria, por favor, me informan en este momento, me preguntan, sino para ir entonces cerrando la clase y le queda a ustedes todavía una hora completa para que trabajen, para que avancen, para que vayan haciendo lo que les hace falta. Díganme. Profe, el trabajo que debemos llevar hasta ahora va, bueno, desde la justificación, objetivos y lo siguiente. Ustedes tienen que entregar el trabajo con el capítulo 1 corregido, el capítulo 2 que es la justificación, el capítulo 3 que son objetivos, el capítulo 4 que es el marco de referencia. Y si podemos ver en clase, si el taller no se ocupa todas las horas de clase la próxima semana, pues también van a incorporar el tema que esté viendo la semana que viene. Entiendo, profe. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, vayan trabajando, ustedes son dos, repártanse de las actividades, revisen rápidamente los textos. Si ustedes quieren hacer la matriz, la hacen, eso ya es por cuenta de ustedes, es una herramienta que les estoy dando. Pero si no, ustedes hacen directamente el marco en el trabajo. La matriz les va a ayudar a facilitar ese trabajo. Pero si ustedes lo ven y que es más complicado, bueno, ustedes van directo a hacer el marco referencial en el trabajo, incluyendo esas tres partes que le dije. Entonces, el marco referencial va a incluir un marco antecedentes,
va a incluir un marco teórico y va a incluir el marco conceptual. Tienen videos, tienen las presentaciones y más tarde, posiblemente en la noche, tengan el video de este encuentro ya subido en el aula virtual. Así que si no hay más preguntas, nos retiramos y aprovechen este espacio para que trabajen. Dice, no. Y claro, cuando tengo mamá, Ok, chequeando rápidamente. Listo, profe. Laura Daniela, está Ley, está Juan Camilo, serían, está Paula y con Paula está este otro chico, ¿no? Sí, señor. Ok, serían 2, 3, 4, 5. Está faltando una persona. Profe, falta Nasli, pero ya no tiene energía, Ah, ok. Pero creo. Ay, tienen que avisar cuando esté pasando eso. Bueno, ¿alguna pregunta o nada? Ustedes están súper claros, llevan ese trabajo bien bonito, bien hecho. ¿Qué me dicen? ¿Estamos No, listos señor, entonces por claro. ahí? Bueno, señores, si ustedes no tienen más nada, esto vamos a dejarlo hasta acá. Listo, profe. Bueno, que tengan una excelente tarde. Vale, profe, gracias, chao. Aprovechen de trabajar. Vale, profe, Listo, chao. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Profe, hasta luego. Apareciste, que no tenías energía. Sí, profe, yo he estado conectada, solo que por momentos se me iba el internet. Ah, ok, ok. Ya que estuvieron los presentes. Bueno, estamos hablando. Chao. Bueno, profe, gracias.